Buenas tardes, hermanito, muchas gracias. Ya estamos aquí con el pastor Joaquín Cardona. ¿Ya está el Agradecerle, pastor Joaquín? ya está conectado. Entraron los invitados de acá de esta zona. Estamos esperando y ya le hemos lanzado en el Fernando grupo. Díaz. René ha ingresado. Vamos a dar unos 2 minutos para que puedan ingresar más. Hola, hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano, buenas tardes. ¿Qué tal, mi hermano? Un abrazo. Aquí estamos, como un solo hombre. Bueno. Hermana Juanita, buenas tardes. Franklin, Ventura. Sí. Guillermo. José, ingresó la hermana Juana. Sí, está en línea. Sí, está en línea. Guillermo también, Ya, Ceci, muy bien. hermano Franklin. Muy bien. Ya. Muy bien, hermano monje. Vamos a empezar ya. Y Acá estoy con Irving José. muy bien, hermano monje. Vamos a iniciar ya y nos va a dirigir con una oración, por favor. ¿Yo? Sí. Bien, vamos a orar. Cariñoso buen Padre que moras en las alturas de los cielos, invocamos su nombre en esta tarde para agradecerle porque reúne a un grupo de sus hijos con el propósito de prepararnos para aquel día que usted ha de venir en la nube de los cielos. Amoroso, vivimos tiempos difíciles y necesitamos comprender y entender el tiempo y la forma y la manera cómo el poder del Espíritu Santo pueda regenerar nuestra mente y nuestros corazones para ser digno de usted. Bendice a su siervo que tiene a cargo la reflexión en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Bien, buenas tardes, hermanos. Espero que se escuche bien aquí el sonido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, pastor. Bien, Buenas tardes. Buenas tardes. voy a compartir la pantalla a ver si lo pueden ver bien de aquí. Me dicen si se ve bien. El tema es el carácter que entrará al cielo, ¿verdad? De la conversión genuina de un cristiano. Vamos a ver algunas cosas en este mensaje. Primero, que Dios tiene un tema de reflexión para su pueblo en cada etapa de la historia. No es el mismo para cada etapa, no es el mismo para cada situación. Bien es cierto que Dios tiene a su pueblo en esta tierra por alrededor de 5,000, 6,000 años de pecado. Dice aquí que es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Hay muchos mensajes que podemos presentar de la palabra de Dios, pero es la verdad presente, es decir, ¿qué es lo que en este instante, 2020, yo debo saber y debo hacer, que antes no era necesario? Y eso es lo que vamos a ver, porque el carácter que entrará al cielo tiene que ver este mensaje con todas las indicaciones que Dios está dando a su pueblo desde el tiempo de Elena de White, porque aún en el tiempo de Elena de White iba a venir Cristo, hasta nuestros días. ¿Qué es lo que me falta hacer? ¿Qué es lo que estoy rechazando o he aceptado? Continúa esta cita diciendo, he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Ahora, Dios está enviando mensajes para unir al rebaño, pero no unir la verdad con la mentira. Esto es bien importante. La verdad no tiene nada que ver con la mentira. Y si en el pueblo de Dios hay alguien que enseña mentira y hay alguien que enseña verdad, Dios no va a unirlos. ¿Sí? Dios no va a unirlos. Aquí se refiere los temas que unen al rebaño en la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? En lo que Dios ha dicho y en lo que santifica el alma, no en lo que me hace sentir bien a mí como miembro de iglesia, como creyente de Dios, aunque esté haciendo cosas mal. Sigue diciendo, los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es su posición actual, nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Primeros escritos, página 63. Así que aquí está la clave del mensaje. No es cualquier tema el que ahorita debemos estar meditando, predicando, enseñando. No. Es temas que santifiquen el alma, que establezcan la fe de los que dudan, que le den certidumbre de lo que viene, el glorioso futuro, para los que aman a Dios, no para los que rechazan a Dios. El santuario, los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente eso. El carácter de Dios tiene que ver con los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que este mensaje es verdad presente. ¿Sí? Bueno, no voy a ahondar mucho en la parábola, en el mensaje más bien que Jesús dio a la mujer samaritana, pero cuando Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías de él y él te daría agua viva. Y al respecto, menciona Jesús que esa agua va a hacer que la persona no vuelva a sentir sed, ¿sí?
porque va a ser un agua que salte para vida eterna, fuente de agua. Ahora, la mujer samaritana cuando fue al pozo de Jacob tenía complejos, tenía miedos. De hecho, fue a la hora donde más caliente está el día, hace más sol, donde casi nadie va, se atrevería a ir, por lo mismo que no querían que nadie viera. Estaba acostumbrada a estar sola, apartada de la gente, porque tenía complejos, pues la vida pasada que había tenido, el marido, el que ahora tenía, no era su marido. Pero cuando se encuentra a Jesús, cambia su visión, cambia su panorama de vida, cambia su sentir, cambia su percepción de la vida. Acaba que Jesús iba a hablarle como algún judío, hablaban con los samaritanos, pero no fue así, ¿sí? Jesús le habló de lo que significa nacer de nuevo. Y le habló de dos nacimientos, nacer del agua y nacer del espíritu. Y aquí vamos a hablar algunos detalles de los dos nacimientos. Nacer del agua en primer lugar. En Marcos 16 se nos menciona que el que creyera y sea bautizado será salvo. En Hechos 2:38, cuando le preguntan a Pedro, entonces, ¿qué haremos? Le dice Pedro y los apóstoles, arrepentíos y bautícese cada uno. Antes del bautismo debe haber arrepentimiento, ¿sí? Luego en Hechos 8:36 y 37 se menciona el ejemplo, el pasaje de Felipe y el etíope, que le enseña la palabra de Dios, y después de eso, el etíope dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le resalta nuevamente, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Antes de que alguien empiece en el camino de la salvación, debe aceptar a Cristo como su Salvador personal, como quien le limpia y le perdona de todos sus pecados, y tener el nuevo nacimiento de agua primero. Juan capítulo 3, versículo 5, donde Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y en Romanos 6, del 3 al 9, el apóstol Pablo presenta cómo el bautismo significa, es una figura de lo que fue la vida, muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Somos sepultados, son las aguas bautismales para nacer o resucitar a una nueva vida. Así que nacer del agua, el bautismo por agua, por inmersión que practica la Iglesia Adventista, es para quienes han aceptado a Cristo como su único Salvador y lo aman más que a nadie en esta vida y han decidido rechazar y aborrecer el pecado para siempre. Que Dios les ayude a tener ese sentimiento hacia el pecado. Lamentablemente ha habido y siguen habiendo quizá casos en que se bautizan personas pero no conocen ni aman a Cristo por experiencia personal. Y a estas personas la vida cristiana es una carga. No quieren hacer cambios en su alimentación, no quieren hacer obra misionera, les pesa estar mucho tiempo en la iglesia, no están dispuestos a dar estudios bíblicos, no están dispuestos a nada porque no aman a Cristo. No conocen a Cristo. Se han bautizado del agua, pero no han sido bautizados del Espíritu. No es lo mismo, ¿sí? Ahora voy a hablar de lo que significa nacer del Espíritu. Y este nacimiento, quiero decirles, todo adventista del séptimo día debería comprenderlo de memoria, con citas bíblicas. Porque si no saben esto, que es el ABC del Evangelio, ¿para qué enseñar profecías? ¿Para qué enseñar cualquier otra cosa si lo principal no lo tengo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver punto por punto lo que significa nacer del Espíritu. En 1 Samuel 16, 12 al 14 se menciona un ejemplo de una historia triste y una historia también feliz, dichosa,
de bendición. Por un lado, el Espíritu Santo se retiró de Saúl para ya no volver a él. Y el Espíritu Santo llenó a David para permanecer con él. Y quiero decirles que el Espíritu Santo está constantemente en una persona hasta que la persona llega al límite que Dios le da. Y ahí el Espíritu Santo se retira y no vuelve más a la persona. ¿Sí? No vuelve más. En el caso de Saúl, no volvió más el Espíritu Santo, no porque Dios no hubiera querido salvarlo, sino porque estuvo obedeciendo a medias a Dios y haciendo las cosas a su manera, mitad lo que decía Dios, mitad lo que él quería, hasta que Dios se apartó. ¿Sí? Dios invita, Dios anima, Dios corrige, pero cuando la persona llega a un punto en que rechaza y ya no quiere nada, Dios respeta y se aparta. Así que quiero comentar un punto sobre el tiempo de gracia. El tiempo de gracia va a terminar para todos poco después de la ley dominical y poco antes del decreto de muerte. Pero cada persona puede cerrar su tiempo de gracia antes de esa fecha. El rey Saúl cerró su corazón a Dios y de tal manera que ya no se volvió a Dios. Y en la medida que uno desobedezca, rechace y no quiera hacer lo que Dios dice, el Espíritu Santo se puede apartar para no volver más. Así que es importante tener el Espíritu Santo, nacer del Espíritu. David fue lleno del Espíritu. Y aunque pecó, la reacción cuando fue Natán y le dijo, ¿tú eres ese hombre? La reacción de David no fue enojarse con Natán, no fue reclamar por qué y excusarse y justificarse como Saúl. Simplemente dijo, pequé contra Dios. Y esa debe ser la actitud de todo hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. No que nunca peca solamente. Puede tropezar, pero en la actitud que Dios le reprenda su pecado, la persona va a decir, Señor, he pecado. Perdóname como perdono a los que me ofenden. Eso es muy importante. Y esa es una de las características principales de los que son guiados por el Espíritu Santo en estos días. Mateo capítulo 3, versículo 11. Voy a leer esta cita porque es el ejemplo que Jesús nos dio. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, el pastor, el encargado de iglesia, o la persona que vaya a atender el bautismo en la iglesia, puede bautizar con agua, como Juan el Bautista o el Bautista bautizaba. Pero el único que puede bautizar con el Espíritu Santo es Cristo. No lo perdamos de vista. No es lo mismo el bautismo del agua que el bautismo del Espíritu. Si bien es cierto que muchas personas en el momento que tienen el bautismo de agua, también son llenas del Espíritu Santo, hay otras que no, ¿sí? Y eso depende del corazón de la persona que solo Dios conoce. Juan capítulo 20, versículo 22. Otra cita importante. Y habiendo dicho esto, hablando Jesús, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién da el Espíritu Santo? ¿Quién bautiza con Espíritu Santo? Cristo. Sopló sobre los discípulos y les dio el Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, quiero decirles. Esto fue antes. ¿Sí? Esta cita de Juan 20:22 fue antes del Pentecostés, cuando recibieron el aposento alto el Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 4, se menciona ya cuando ustedes conocen la historia, aquí está esta pintura, todos recibieron el Espíritu Santo, pero porque estaban unánimes en oración, en ruego, en ayuno, como Jesús les había indicado que estuvieran. Y en Hechos 8, versículo 14 al 17, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles imponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. Hoy en día hay iglesias que enseñan eso y que venga, pase para recibir el Espíritu Santo. Y el predicador, el pastor o el líder ahí al frente pone las manos y la persona se cae o empieza a moverse raro, a hablar en lenguas. Quiero decirles que eso no es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo no desciende y hace que una persona empiece a retorcerse, a caer desmayada, brincando o a hablar en lenguas que nadie conoce. Eso no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en una persona de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que, si usted conoce a alguien que dice, mira, si en tu iglesia no hablan en lenguas, entonces no tienen el Espíritu Santo. Usted puede decirles, Cristo fue lleno del Espíritu Santo toda su vida y nunca habló en lenguas. Así que el hablar en lenguas no es garantía de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en la persona cuando produce los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Miren lo que dice esta cita. En estos días de pretensiones hay muchas conversiones fingidas. La verdadera convicción del pecado, la aflicción real del corazón por causa de la maldad, la muerte del yo, la superación diaria de los defectos del carácter y el nuevo nacimiento representan las cosas antiguas que Pablo dice que han pasado. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, el nuevo nacimiento tiene que ver con la convicción de lo que es pecado y el rechazo al pecado. También la muerte al yo. Y esto cada día. Sigue diciendo. De esta obra muchos no saben nada. Injertaron la verdad en sus corazones naturales y luego siguieron como antes, manifestando los mismos rasgos desdichados del carácter. Así que hay muchos que, hay otra cita que menciona Dios, que Cristo trae a los que están convertidos a la iglesia para obrar purificación en su iglesia. Pero al mismo tiempo, a Satanás se le permite traer a los que no son convertidos para corromper o mundanalizar la iglesia. ¿Ok? Esto hay en la iglesia. Y los convertidos tienen las características de los frutos del Espíritu. Ahora vamos a ver las fases de la conversión y cómo cada uno de nosotros estamos en una de estas fases, ¿sí? La primera fase es conocer a Jesús. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo lo primero que hace es guiar a la persona a la verdad, que se encuentre con la verdad, no con la persona, no con la religión, no con una iglesia, no, con la verdad, que es Cristo, su palabra. Y una vez que ve la verdad, tiene la opción de tomarla o rechazarla, ¿sí? Conocer la verdad no es garantía absolutamente de nada. ¿Saben por qué? Porque Satanás conoce mejor que ninguno de nosotros toda la verdad, pero está para siempre perdido. Así que debemos tener en claro, el nuevo nacimiento no significa conocer la verdad, no. Es amar la verdad, vivir la verdad, practicarla y predicarla. Eso es el nuevo nacimiento, ¿sí? Después que alguien conoce a Cristo, lo natural que va a tener en su corazón, si es sincero, si ama a Dios, es
que va a renunciar al pecado, a las cosas que el mundo ofrece, y va a arrepentirse de sus pecados diciendo, Señor, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí, como dijo David cuando se arrepintió de su pecado. Si alguien no siente dolor por el pecado, si alguien todavía no rechaza ni quiere que Dios le quite lo que sabe que es pecado, entonces todavía no conoce a Cristo. Y de nada sirve que le enseñemos las siguientes 20 lecciones de la fe de Jesús. De nada sirve que lo metamos en la clase escuela sabática, grupos pequeños. De nada sirve. Tiene que conocer a Cristo personalmente. ¿Está bien? Esto es la primera fase. El carácter no puede sanar porque el único que puede sanar es Cristo. Nadie más. Y si Él no está obrando, entonces, si Él no es el mejor amigo de la persona, si Él no es lo más importante, de nada sirve que esté en la iglesia, es más. ¿Sí? Tercera fase de la conversión, el bautismo, ingreso a la iglesia, al cuerpo de Cristo, el cuerpo organizado, y conocer más de la verdad. Hechos 2:41 menciona que todos los que se añadían a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, comiendo con sencillez de corazón unos con otros y predicando la verdad, yendo a la iglesia y todos los días compartiendo la verdad. Así que miren cómo va la fase. Conocer a Jesús, renunciar al pecado y al mundo y arrepentirse. Y número 3, pedir el bautismo, ingresar a la iglesia para conocer más y obedecer más toda la verdad. En esta fase quiero explicarles que en la iglesia el grupo de personas que no han conocido ni aman a Cristo, se les hace pesado que solo se canten himnos del himnario en la iglesia. Se les hace absurdo o fanatismo que se pida en la iglesia que ya dejen de comer carne, comida chatarra, golosinas, pastelillos, bebidas azucaradas como la Coca-Cola. Dice, ¿por qué eso? ¿Qué tiene que ver? No, eres un fanático. ¿Saben por qué? Porque estas personas todavía no conocen a Cristo y todavía no reconocen que el cuerpo que tienen no les pertenece, sino que es templo del Espíritu Santo. Y voy a mencionar una cita donde Dios nos dice claramente que el pueblo de Dios debe tomar una posición firme contra el consumo de carne. No es una posición suave o si quieres está bien, si no, pues no hay problema. No. Dios llama a su pueblo a que en su alimentación sea semejante a la alimentación del cielo. Ya, porque están por entrar al cielo. Y ese cambio de gustos y de apetitos, Dios no va a hacer ese cambio. Nosotros debemos hacerlo aquí por la gracia que nos es concedida por el Espíritu Santo. Pero si yo no quiero hacerlo, Dios no va a cambiar eso. Y eso no va a entrar al cielo. Dios quiere cambiar mis gustos, mis apetitos, mis deseos, lo que yo quiero y que no está en conformidad con el cielo, Dios me lo está cambiando. Pero en esta fase, viene la cuarta fase. En esta cuarta fase, una vez que alguien está en la iglesia, y vamos a verlo como una etapa de crecimiento, ¿sí? Esta persona debe estar activa en la actividad misionera, ganando almas para Cristo. El gozo que hay en el cielo es uno, que los pecadores se arrepientan de sus pecados y que acepten a Cristo como su único Salvador. Los que experimentan ese gozo aquí en la tierra están prácticamente teniendo la comunión con el cielo todos los días. Por eso yo siempre digo, no van a ser perseguidos los que no están predicando la palabra de Dios. ¿Ser adventista el séptimo día? Eso no significa nada para el mundo, para Satanás tampoco. Puedes ser adventista, ve, siéntate en la iglesia, da tus diezmos y ofrendas. Nómbrate adventista todo lo que quieras. Mientras no me quites a mi gente, tú estás perdido. Eso es lo que dice Satanás. Mientras tú seas tibio, a mí me conviene, aunque te llames adventista y tengas todo en regla en la iglesia. Por eso la cita de Elena de White que mencionó, que dice que ni uno de cada 20 personas
está listo para el cielo. Ahora, yo les quiero mencionar algo. El sentir de llevar a otros a Cristo, el deseo de compartir la verdad, solamente lo pone el Espíritu Santo. Y si yo no tengo eso, significa que yo no he aceptado todavía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede permanecer en mí porque yo tengo algo que lo impide. Un pecado, un rechazo a alguna verdad que yo ya sé. Algo, y está impidiendo la obra completa del Espíritu Santo en mi vida. ¿Está bien? Así que lo más natural en una persona que conoce a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y que se ha apartado del mundo para servir a Cristo, que se ha bautizado y ha entrado en la iglesia y cada día conoce más de la verdad, lo más natural es que va a querer compartir su fe y llevar a otros a la salvación. Si no sucede eso, es que la persona todavía no ha entrado en la experiencia de la salvación. Y la quinta, número 5, aquí la voy a leer, Filipenses 4. Versículo 12 y 13. Dice: Pablo está hablando aquí, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo esto. ¿Y en qué circunstancias dijo Pablo esto? Porque él había experimentado todo por causa de Cristo. Hambre, sed, naufragios, persecución, apedreamientos, burlas, juicios, cárcel. ¿Qué más le faltaba a Pablo? La muerte, nada más. Queridos amigos, nosotros no podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no hemos experimentado algo así. Y muchos cuando vienen las pruebas fuertes, la persecución, se apartan de la verdad. Así que estas son las fases de la conversión, ¿ok? Conocer a Jesús, renunciar al mundo, arrepentirse, el bautismo, ingreso a la iglesia y conocer más de la verdad, la actividad misionera constante de ganar almas para Cristo, la abnegación y sacrificio y pensar como Jesús. Y aquí están de otra forma en el camino de el santuario. Conocer la verdad es entrar por la puerta del santuario, arrepentirse y aceptar a Jesús, está en el altar de sacrificio, en el atrio, pedir el bautismo y bautizarse, entrar a la iglesia, unidad con el cuerpo de Cristo y orar, leer la Biblia y compartir su fe todos los días, están en la fuente de bronce y en el lugar santo. Ahí está en la entrada a la comunión con Dios y con los creyentes. La santificación por la obediencia a la verdad está en el arca del pacto y aquí voy a detenerme un poquito porque hay cosas importantes que mencionar. A ver, déjenme ver, parece que ok, parece que vinieron, bueno, pensé que había otros mensajes. Ok. Voy a compartirles ahora un... ahorita se abre. Ok. Aquí está. No sé si tienen preguntas sobre lo que acabo de comentar, compartir. ¿Algún comentario de algo que no haya quedado claro quizá? Lo que significa la conversión, la verdadera conversión. Porque Pastor ahora voy a Joaquín, pasar a otro. Sí, dígame. en cuanto al gráfico del santuario terrenal, Sí. también es interesante las tres puertas que había en el santuario, ¿no? Porque la primera puerta era bien ancha del atrio, la puerta del lugar santo era más angosta y más alta,
pero la del lugar santísimo aún era más alta, más profunda. ¿Cuál es el significado de eso en el proceso de la conversión del cristiano? Oh, muy buen comentario. Es verdad, no lo mencioné, pero sí. Aunque no tiene un significado específico el tamaño de las puertas, obviamente hace referencia a lo que Jesús dice que angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. Entonces, mientras más unido uno está acá con Cristo, más estrecho se hace servirle, no porque sea difícil, sino porque va a haber más oposición de parte del mundo, de parte de incluso la familia, para que tú obedezcas en todo a Dios. Tiene que ver con eso. El pulir el carácter es negarte a ti mismo y negarte también a quienes aman. Entonces, es a eso lo que se refiere allí. Ahora, voy a compartir la pantalla nuevamente. A ver si se puede ver allí. ¿Sí? Y vamos a ver otra cita. Estas citas las tengo en un documento en Word. Espero que sí se puedan ver. Ahí está. Muy bien, miren lo que dice aquí. Esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1. Ahí lo pueden leer completo. Se llama el capítulo La Temperancia. Yo les recomiendo que lo lean completo. Eso digamos que va a ser la tarea de este tema. Hoy léalo en su casa. Dice aquí, creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros. Es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Ahora vean lo que menciona aquí, inspirada por Dios, Elena de White, y que quita la idea o la enseñanza que en muchas partes se está dando de que Cristo nos va a transformar totalmente el carácter y todo hasta que venga por segunda vez. Vean lo que dice aquí. Cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús cuando venga? Él lo dice, dar a cada uno según sus obras. Y si yo en este tiempo de gracia que Dios me concede, con la ayuda del Espíritu Santo que me da también, no eliminé de mi cuerpo, de mi vida, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, todo pecado, todo defecto de carácter, todo deseo no santificado, todo apetito pervertido, si no lo quité, si no fue quitado de mí, Dios no va a quitarlo cuando venga. Cristo. Él solamente va a hacer inmortales a las personas que se hayan santificado en este tiempo, que hayan obedecido paso por paso la palabra de Dios, que hayan seguido las indicaciones de Dios y se hayan apartado de toda iniquidad. Los que no hayan hecho eso, así se van a quedar y no van a entrar al reino de los cielos. Por eso el tema, el carácter que entrará al cielo, porque Cristo no va a cambiar el carácter. Cristo no va a quitar el carácter, lo va a hacer eterno.
¿Estamos claros? Lo que va a transformar Cristo va a ser este cuerpo mortal, físico, ¿sí? Eso lo va a transformar en inmortal. Eso va a quitar, ya no me va a dar sed, no me va a dar hambre, no me va a calar fuerte el sol, incluso no me va a dar sueño porque leemos en una parte que en el cielo no va a haber noche. Va a ser maravilloso cómo vas a tener esa vida. Pero Dios no me va a quitar el carácter que formé aquí, los gustos que tengo, los deseos y las prácticas y hábitos que tenía van a ser inmortales simplemente. Así que si por la gracia de Dios yo no acepté que Dios me los quitara, esos van a ser la razón por la cual yo me voy a quedar en este mundo con la suerte que va a tener Satanás y los impíos en la destrucción final. Sigue diciendo esta cita. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Abrazamos la verdad de Dios con nuestras diferentes facultades. Y al colocarnos bajo la influencia de esta verdad, ella realizará en nosotros la obra que nos dará idoneidad moral para formar parte del reino de gloria y para departir con los ángeles celestiales. ¿Cómo? Ay, este gallito. ¿Cómo es que Dios hace la obra de purificar y santificar el carácter en cada persona? Por la obediencia a la verdad. Vamos a leer primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Miren lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad, por el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es lo que prepara y santifica y purifica el alma? La obediencia a la verdad. ¿Ok? Ahora vean lo que dice aquí. Pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta. Nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. ¿Qué es lo que hace eso? La verdad. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí es donde se ha de realizar esta obra en favor nuestro. Aquí es donde nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Estamos en un mundo que se opone a la justicia, a la pureza de carácter y el crecimiento en la gracia. Donde quiera que miremos, vemos corrupción y contaminación, deformidad y pecado. ¿Y cuál es la obra que hemos de emprender aquí precisamente antes de recibir la inmortalidad? Consiste en conservar nuestros cuerpos santos y nuestro espíritu puro, para que podamos subsistir sin mancha en medio de las corrupciones que abundan en derredor nuestro en estos últimos días. Y para que esta obra se realice, necesitamos dedicarnos a ella enseguida con todo el corazón y el entendimiento. No debe penetrar ni influir en nosotros el egoísmo. El Espíritu de Dios debe ejercer perfecto dominio sobre nosotros e influir en todas nuestras acciones. Si nos apropiamos debidamente del cielo y del poder de lo alto, sentiremos la influencia santificadora del Espíritu de Dios sobre nuestros corazones. Esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 171. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que va a entrar al cielo? El carácter. Solo el carácter. Y si el carácter, yo no permití que el Espíritu Santo lo moldeara, lo santificara, estando aquí antes de terminar el tiempo de gracia, entonces yo no voy a entrar al cielo. Eso es muy importante tenerlo claro. Esta obra debe hacerse antes de que termine el tiempo de gracia. ¿Sí?
Y al respecto, quiero mencionar algunas cosas. Un poco de tiempo que nos queda, pero quiero mencionar algo. La reforma pro salud es una forma que Dios desea que el pueblo, que su pueblo tenga y obedezca al pie de la letra para que el Espíritu Santo obre con poder en su vida. Escuche bien. Es como una carrera. Si usted le dice, mira, vas a tener esta carrera y tienes que subir esta montaña, tienes que cruzar este río, tienes que escalar aquí, tienes que tomar este auto. Son varias cosas que tiene que hacer. Entonces, usted va y alguien le dice por radio o un auricular que tenga, mira, ahí está la pared, tú no vas a poder escalarla, así que de tu lado derecho está una puerta, tienes que abrir esa puerta y allí vas a tomar la escalera. Sube por la escalera. Después pasa a esa pared, va a otro lugar y dice, mira, vas a cruzar ese río, pero va a ser peligroso que lo cruces nadando, no creo que puedas. Mejor allí está un bote y un salvavidas y un remo. Ve a qué lugar y debes tomarlo y llevarlo. Y ahí lo lleva. Y cruza el río. Después llega a una parte y dice, esta parte es desértica, va a hacer mucho calor, pero si vas debajo de aquel árbol, hay un túnel pequeño, ahí abajo está un auto, ahí están las llaves, toma el auto y corre por esa parte, con ese auto. Así que esa carrera tiene varias cosas que hacer. Y quiero explicarles por qué tomo a relación un ejemplo de esa carrera con lo que está pasando con nosotros espiritualmente. Miren, Dios nos dio todas las indicaciones en la Biblia, pero para nosotros que estamos enfrentando un conflicto final, en los escritos de Elena de White. Los apóstoles no tenían esas indicaciones. Los pioneros adventistas y aún los reformadores en la Edad Media no tenían esas indicaciones. Las tenemos nosotros, porque vamos a enfrentar lo que ellos no tenían. ¿Sí? La reforma pro salud, así como se nos ha dado y Dios nos exige que la obedezcamos, no fue exigencia en el tiempo de los apóstoles. La reforma del vestir tampoco lo fue, porque en ese tiempo no había tanto problema en el vestir. Lo que Dios dice sobre la música tampoco fue problema en el tiempo de los apóstoles, porque ahí no había ese conflicto. Para nosotros sí lo hay. Y si yo digo, no quiero obedecer la reforma pro salud, es como si en la carrera diga, no, yo no quiero tomar el auto, no, yo voy a irme caminando, arriesgando una insolación. O no quiero tomar la escalera, voy a tratar de brincar y alcanzar esa pared de 3 metros. Imposible. Muchos no serán santificados por Dios porque no estuvieron dispuestos a obedecer toda la verdad que les manda. Por gustos propios, por opiniones arraigadas de generaciones o la familia o posturas que no están conforme, aún así dice Jehová. Entonces, sobre esto quiero leerles esta cita que está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 173. La voy a escribir aquí. Ahí está. En mi Biblia tengo, esta es mi Biblia que he usado desde hace muchos años. Tengo algunas cosas escritas atrás, ¿sí? Escribo pocas cosas, algunas importantes, pero esta casi en cada sermón la estoy compartiendo precisamente porque está pasando en nuestros días. Miren lo que dice. A ver, voy a compartir esto para todos. Dice, Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús.
Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno, escuche bien, de los que Dios está probando, si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, orgullo y malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos. Dejadlos. Y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel, recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Tremenda cita. Y quiero decirles que Dios me lo dijo de otra forma, pero me hizo sentir eso. Yo, habiendo sido ya bautizado en la iglesia adventista, director de jóvenes, predicaba de vez en cuando en la iglesia. Todavía veía películas de acción. Todavía escuchaba música secular. Todavía me sentaba a ver partidos de fútbol por 2 horas o más. Todavía me gustaba ver películas del mundo. Todavía me gustaba comer carne, lácteos, comida chatarra, que sé que contamina mi sangre, y la sangre que contamina no puede trabajar bien el cerebro. Pero Dios me habló claramente y me mostró cómo estaba. Yo estaba perdido. ¿Saben por qué? Porque creyendo estar en la iglesia, conociendo toda la verdad y predicando lo que yo creía que era la verdad, o sí era la verdad, pero no toda, yo no me había preocupado por llevar a otros a Cristo. Totalmente perdido. No puede haber una persona que Dios haya separado ya para salvación y que no esté preocupado por la salvación de sus semejantes. Es imposible. Y tampoco puede haber una persona que sabiendo que este libro es de Dios y sabiendo que Dios levantó a un profeta para este tiempo, Elena G. de White, para que obedezcamos todo lo que Dios dice allí y aún así ser rebelde los principios de la Reforma Pro Salud, a vivir en el campo como Dios manda, dejando las ciudades y desde el campo seguir predicando a las ciudades, a vestir como Dios me indica y escoger la música que solo alaba y glorifica a Dios. Si esa persona no está consciente de eso y no hace cambios, entonces todavía no ha nacido de nuevo. Esto es muy importante, porque yo estaba dentro de la iglesia y estaba totalmente perdido. Y alabo a Dios que me abrió los ojos. Me dijo, Joaquín, ¿tú crees que estás bien? Mira, fíjate para dónde vas. ¿Tú crees que estoy ahí sentado contigo viendo fútbol? Ahorita ya se les acabó el fútbol a todos los que les gusta, ¿verdad? Ya a mí me encantaba el voleibol. A mí me encantaba jugar voleibol. 4 horas cada día dedicaba. Y yo en un momento dije, Dios mío, a mí me encanta el voleibol. ¿Cómo voy a dejar esto? Quítame el gusto por el voleibol, porque esto no me va a salvar. Esto no me va a mantener contigo. Quítame ese gusto y haz que en lugar del voleibol, ame predicar a otros de tus palabras. Ame llevar a otros a la salvación. Ame predicar de la verdad y vivir la verdad. Y quiero decirles, amigos, Dios lo hizo. Dios me quitó el gusto por las películas, por la música, por el deporte, y me lo puso en la obra de ganar almas. Ahí está mi verdadero gozo. Cuando dedico tiempo para la palabra de Dios, para llevar a otros a Cristo, yo sé que es tiempo especial, es tiempo que los ángeles están y hay gozo en el cielo, es el mejor tiempo invertido. Una persona que todavía no tiene claro eso, una persona que todavía no tiene claro la alimentación que debe tener el templo del Espíritu Santo, 0 carne, 0 comida chatarra, 0 azúcar, 0 lácteos. Una persona que todavía no acepta esto, necesita pedir el Espíritu Santo para que le haya discernir, abrir los ojos. Porque Dios está preparando un carácter para el cielo, sí. Pero los gustos y el apetito también deben entrar al cielo. Muy importante. Así que esa obra, queridos amigos, se va a hacer antes de que termine el tiempo de gracia. Y cada uno de nosotros
por las decisiones que estamos tomando cada día, por cómo estamos teniendo comunión con Dios o no teniendo comunión con Él, ¿vamos a ser santificados o vamos a ser dejados atrás? No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos, o algún comentario sobre esto que acabo de compartir. Pastor, Dígame. A ver, siempre se escucha un argumento ya trillado. Poco a poco tiene que ir cambiando. Ajá. ¿No? No hay problema, si pecas, dice el texto, ¿no? Abogado tenemos, ¿no? Para con el Padre. Claro. Y ese argumento se ve ya muchos militantes de la iglesia, ya tienen tantos años, pero no reflejan el carácter de Cristo, siguen igual. Es porque Claro. también hay ciertos predicadores que asusan a eso. Es decir, predican un evangelio facilista y hacen de la gracia casi un libertinaje, pastor. Claro. Así es. Así es. Por esto debemos tener cuidado en dónde estamos fundamentando nuestra fe. Si en lo que dicen predicadores o en lo que está escrito, lo que dice Dios. Nuestra fe debe basarse en un así dice Jehová. ¿Sí? Amén. Y le voy a compartir una cita, mi querido hermano. Esta cita se encuentra en el Ministerio Médico, ¿sí? Y responde a lo que usted ahorita mencionó, un punto importante. Los que después de muchos años, pues, siguen sin hacer cambios en su vida, que es una obra, pues, un proceso, como usted menciona, lento y que esta cita responde a eso que usted menciona y la voy a compartir aquí en el chat. Déjenme, está abriendo aquí el PDF del Ministerio Médico. Hay que tener cuidado en a quién estamos siguiendo en cuanto a predicación o en cuanto a mensaje, en cuanto a estilo de vida, en cuanto a todo, aún siendo de la iglesia adventista, siendo pastor o no siendo pastor, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y aquí le voy a compartir, le voy a leer y luego le voy a compartir esta cita que habla precisamente, a ver, déjeme ver de lo que usted me acaba de mencionar. Déjeme que la busque. Hay un capítulo que se llama Apelación a un médico y apelación a un ministro. En este libro también del Ministerio Médico. Yo le animo que lo lea. Aquí habla de, en el tiempo de Elena de White, un médico y un ministro que no solo no promovían la reforma pro salud, sino que enseñaban en contra de esto. ¿Ok? Y ahí, inspirada por Dios, Elena de White les habla, ¿sí? De algo importante, o le reprende, ¿no? Porque fue una reprensión de parte de Dios, porque ella menciona que por más de 30 años Dios les ha dado un mensaje que dar, que está relacionado con el mensaje del tercer ángel. Ahora, aquí le voy a compartir la cita en el chat. A ver, aquí está el chat. Sí, ahí va. Y la vamos a leer. Miren lo que dice. Debe reconocerse la obra médico-misionera. Los que deciden dedicarse a la obra del ministerio deben
dominar la obra médica misionera, no debieran ser nombrados para presidir sobre nuestras iglesias. No andan en la luz de la verdad presente para este tiempo. Los que aman la verdad y aprecian el tema de la temperancia en toda su trascendencia, miren lo que dice. No deben estar subordinados a un ministro que no haya prestado atención a la luz sobre el tema de la reforma. Salud. Un ministro o un hombre que no anda en la luz. ¿Se da cuenta lo que dice? ¿Sabe lo que significa subordinado? Usted está bajo el mando de, ¿sí? Ustedes, en este caso, todos los miembros de la iglesia de un lugar son subordinados de un pastor. Pero aquí dice, si el ministro o el dirigente no hace caso de la reforma pro salud, es decir, todavía come carne, no enseña que debemos de dejar eso, que debemos de dejar la comida chatarra, no enseña que debemos aprender los tratamientos naturales de vida sana, no enseña eso, dice, no deben estar subordinados. Ahora, no hay ninguna cita en la Biblia, ni en el escrito del Espíritu de Profecía, que diga, no te preocupes si no lo obedeces pronto. Tú haz lo que puedas. No, Dios llama a obedecer. Y en mi caso, yo decidí obedecer a Dios haciendo una prueba de una semana, sin comer nada de carne. Yo comía antes carne. A los 18 años lo hice cuando plantaba pinos en Estados Unidos. 1,000, 2,000 pinos al día plantaba, era un trabajo pesado. Y decidí cero carne. Dije, voy a ver qué tal me siento y a ver si así continúo. Ni siquiera aceite le ponía a la comida, yo mismo me cocinaba. Pues la primera semana me desintoxiqué. Sentí mi cuerpo que se desintoxicó. Sentí mi mente más relajada, más fuerza, tenía más energía. Y decidí seguir así. Lo que me terminó por confirmar de ser vegano es el haber entendido que para comer carne yo debo matar. Y naturalmente yo no soy una persona que no sienta nada cuando mata a un ser vivo, no. Yo siento y yo digo, a menos que esté en riesgo mi vida, que sea por supervivencia, pues sí, solamente ahí pues voy a matar y voy a comer, como Noé cuando bajó del arca. Pero si puedo comer algo que no es necesario matar a un animal, ¿por qué lo voy a matar? ¿Qué culpa tiene este animalito? Y uno de los pecados que va a juzgar Dios va a ser la glotonería, pero tiene que ver también con el maltrato a su creación. Y en este caso, son ríos de sangre, queridos hermanos. Millones de gemidos de animalitos inocentes que sufren por el antojo o el apetito pervertido de millones de personas. Y ningún cristiano debe tener eso. Todos los cristianos creyentes adventistas del séptimo día debemos promover la vida y la salud y la libertad para todos los seres vivos, no solo para los humanos. Dios está preparando un pueblo así para el cielo. Así que espero que haya respondido a su pregunta, hermano. Gracias, pastor. No sé si hay alguien más. ¿Comentario? Pastor Joaquín, Sí, dígame. en cuanto a nuestros seres queridos que han sido llamados al descanso, pero no han practicado la reforma pro salud, ¿cómo sería su juicio o qué pasaría con ellos en cuanto a este punto? Cada quien va a ser juzgado conforme a la luz que haya recibido o haya podido tener. Si ellos les enseñó de la reforma pro salud y no la obedecieron, Dios va a tomar en cuenta eso. Pero si nunca supieron nada, Dios le va a pedir cuentas a los pastores.
Ningún pastor, escuche bien, ningún pastor adventista es ciego a la reforma apostólica. Y si es ciego, va a ser un juicio 10 veces más severo para él que para el pueblo, porque tenemos luz por todos lados, no hay ninguna excusa. Así que no debe haber ni un solo adventista que no haya entendido este mensaje. Y si no lo entendió, Dios va a tomar en cuenta sus pecados, le va a pedir cuenta al ministro por los pecados de la persona. Y obviamente también a la persona. Pastor Joaquín, tengo una pregunta. ¿Alguien más? Sí, pastor, tengo una pregunta. Adelante, hermano. Hermano, Adelante. sí, en el respecto de la reforma pro salud, ¿qué hay sobre el consumo de huevos? O sea, si sancochados, ¿todavía se puede comer o ya también se desecha? ¿Me escuchó? Mire, hay una cita que dice Elena de White en 1901, me parece, inspirada por Dios, que llegará pronto el día en que abandonaremos todo consumo de origen animal, aún la leche y los huevos serán descartados. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Elena de White no le ponían antibióticos a los huevos. En el tiempo de Elena de White no había enfermedades como la gripe aviar, las vacas locas, no estaba la contaminación que hoy tenemos. Ahora, por otro lado, el huevo tiene suficiente grasa y colesterol para mantener vivo a un pollito por 21 días. Pero nosotros no necesitamos esa carga de grasa y colesterol, mi hermano. Nosotros no necesitamos los huevos para nada. Ya, o sea, hermano, sabemos que eso... Ya, hermano, o sea que en ese tiempo huevo ya desechamos, ¿no? Correcto, correcto. Sí, claro. Ahorita yo de verdad, a todo mundo yo le recomendaría, por su propio bien, deje todo producto de origen animal y aprenda a alimentarse y a combinar bien los alimentos para nutrirse con lo que Dios creó. Semillas, frutos, vegetales, hortalizas, porque eso es lo único que necesita nuestro cuerpo y eso es lo que va a seguir en el cielo. Ok. Aló. Sí. A ver. Pero hay quienes recomiendan, buenas tardes, hay quienes que recomiendan que para la salida al campo hay que llevar tener allí gallinas. Entonces, no entiendo eso. Ahí estoy como que he perdido, mejor dicho. No, mira, no te pierdas. En el tiempo de Adán y Eva tenían un montón de gallinas, un montón de vacas, pero no eran para comérselas, ni comer lo que ellos tienen. El jardín y la naturaleza nos va a dar de comer, no los animales. Las gallinas son necesarias y no es que no hay que tener gallinas. Las gallinas comen garrapatas, comen bichos, comen muchos insectos y plagas que nos van a limpiar ahí. Es bueno tenerlas, pero no para comer lo que ellos produzcan. Nada más eso. No comerlo. No comer. Esa será la diferencia. Por eso hay que aprender a cultivar, mis hermanos. Hay que aprender a purificar el agua. Hay que aprender a alimentarnos. Eso es lo que necesitamos. Y eso es la obra de la reforma por salud. Eso es la obra médica. Pastor. Sí. Habla Moisés. A ver, adelante. Yo vivo en un puerto Dígame. y mi pregunta es el pescado. Sí. Yo aquí comemos todo pescado con escama, lo que mandó el Señor. Pero, ¿qué me aconsejaría? ¿Comerlo continuamente o ir dejándolo ya? Mi querido hermano, tampoco el pescado lo necesitamos y no debemos consumirlo. Y más ahora, por la contaminación que hay, además de que todos los pescados contienen mercurio. El mercurio, ¿sabe lo que provoca en el cuerpo? Alzheimer, entre otras cosas. Ahora, lo que Dios nos invita a todo su pueblo en este tiempo es ubicarnos en el campo, donde tengamos agua propia y podamos cultivar nuestros propios alimentos. Cultivar, no pescar. ¿Okay? No
no matar, cultivar nuestros alimentos en la tierra. Ahora, es muy importante por eso ver la geografía del lugar donde estamos y ver donde hay más vegetación, que el clima no sea extremo y que pueda estar entre la naturaleza y cultivar sus propios alimentos. Ahorita es que el pueblo de Dios debe estar haciendo eso. Además, nadie debe estar ahorita en las ciudades, solamente los que están predicando el evangelio. Nadie debe estar dependiendo de un sueldo semanal, quincenal o mensual en las ciudades. Porque, ¿qué pasa, mi querido hermano, si mañana se dicta la ley dominical, por ejemplo? Si cierran las fronteras y dicen, ahora nada más van a poder comprar y vender los que guarden el domingo. ¿Qué hacen los que están en la ciudad? A ver, hasta ahí llega. O se rinden o se mueren de hambre. Y Dios no quiere que su pueblo enfrente eso, no quiere que su pueblo le reciba como ladrón en la noche los eventos que vienen. ¿Okay? Esto que ocurrió con el COVID-19 es una pequeña probadita de cómo va a ser el final. Por eso, muy importante, Dios nos ubicó en el campo, no en la ciudad. No es la pregunta, ¿debemos salir de las ciudades? ¿Cuándo? Más bien, ¿por qué siguen las ciudades? Esa es la pregunta. Si ahí no nos puso Dios, si ahí no quiere Dios que vivamos. Dios quiere que vivamos en contacto con su creación, con la naturaleza, con los animalitos, con los árboles, porque todo eso prepara el carácter para el cielo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Y yo les animo, hermanos, si alguien aquí está escuchando, no sé, de Lima, Perú, de aquí para alguna ciudad grande, oren a Dios, hagan planes pronto de ubicarse en el campo, porque se está terminando el tiempo que van a poder hacerlo. No lo hagan de forma apresurada, planeen, oren, júntense con 2 o 3 familias que piensen lo mismo y váyanse a vivir al campo, que dejen estudios, trabajo, lo que sea. Vean cómo van a empezar a vivir ahí en el campo y que tengan su propio autosostén allí, de cultivo, de industria, y adelante. Porque en cualquier momento se va a desatar el caos y ya nadie se va a poder mover. Y Dios no quiere que su pueblo sufra en este sentido. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Bueno, si no lo hay, Sí. vamos a ver. Muy bien. A ver, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario más antes de poder despedir a nuestro querido pastor Joaquín. Ya que el pastor ha sido claro, como escrito está, nos toca ser responsables. Sí, pastor, no me quiero ir sin antes hacerle la pregunta, porque sabemos que para poder entrar al cielo, a las mansiones celestiales y poder disfrutar junto con Jesús y todas las cosas maravillosas que hay allá, tenemos que cambiar nuestro carácter, ¿no es cierto? Entonces, en la parábola justo de las 10 vírgenes, que estudiando con el pequeño grupo, ese aceite extra está representando el carácter que debe tener cada cristiano. ¿El carácter que debe tener cada cristiano? No, es el Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo, es decir, los que perseveraron en la santidad y en el temor de Dios, ¿sí? Los que perfeccionaron su carácter y se mantuvieron así. ¿Qué nos recomendaría para poder cada día cambiar este carácter de repente tan fuerte que tenemos, ¿no? Ajá. ¿Cuál Bueno, sería una recomendación, pastor? Hay algo muy importante. La alimentación es vital aquí. Todo lo que uno come se convierte en sangre. Y hay una cita, ustedes pueden leer más detalles de eso en Testimonios para la Iglesia, tomo 1,
Joyas de los Testimonios, tomo 1, el capítulo La Temperancia. Lean la otra parte, yo les presenté una parte nada más. Dice que el consumo de carne animaliza el carácter o la naturaleza. Así que lo que nosotros comemos nos hace o más espirituales, más fuertes espiritualmente, o más débiles espiritualmente. Uno es eso. Otro es una cita que está en el capítulo 7 del libro Eventos de los Últimos Días, donde dice que los hijos que son enviados a las ciudades, a las escuelas de las ciudades, es 10 veces más difícil la edificación de su carácter, tanto para ellos como para sus padres. Así que en la ciudad va a ser 10 veces más difícil la edificación del carácter para el cielo. Y por otro lado, la predicación del evangelio mantiene la presencia del Espíritu Santo en una persona. El que esté compartiendo continuamente con otros la verdad que ya sabe, el que esté negándose a sí mismo para ir por aquellos que necesitan la salvación, también perfecciona el carácter. Así que eso es los medios que Dios señaló, además de las reuniones de la iglesia local para estudiar y alabar a Dios, son los medios señalados para dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso es lo que les puedo mencionar, hermanos. Cada quien sabe y debe hablar con su familia, si lo va a hacer, cuándo, ya depende de cada quien. En mi caso, yo puedo decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Gracias, pastor. Amén. Eso. Bien, hermanos, si alguien más desea participar, el micrófono está abierto, porque nuestro querido pastor también tiene compromiso, porque el pastor tiene una agenda llena. Conversé justo con el pastor Joaquín y gracias a Dios nos agendó por la tardecita este estudio tan importante para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, si alguien desea participar, por favor. Bueno, si no hay otro comentario, yo quiero mencionar un último comentario. No les sorprenda que en algún momento empiecen a escuchar dentro de la iglesia adventista pastores que estén promoviendo lo contrario de lo que Dios dice, como el comer carne, el ir o no ir al cine. En Estados Unidos hay lugares donde después de la sociedad de jóvenes, el pastor se va con los jóvenes al cine. Que incluso vayan a promover el descanso dominical. Eso está escrito, ¿ok? No lo digo yo. Está escrito que muchos de los dirigentes de la iglesia, líderes, en los últimos días iban a tomar una posición contraria a la que tomó Nehemías y Esdras. ¿Cuál es la posición que tomó Nehemías y Esdras? Volver al pueblo a la luz, a la verdad, a lo que Dios pide que se haga y se obedezca. Y va a haber estos casos en la iglesia adventista, ¿ok? Por eso debemos aprender a responder con un así dice Jehová. Si consultamos con algún dirigente, pastor, predicador, misionero, hay que ver, y es a la ley de testimonio todo, venga de quien venga, ¿está bien? Estamos en ese tiempo y Dios va a estar juzgando a cada quien por la luz que conoce. Amén. Excelente, pastor. Muy bien, vamos a orar, hermanos. A ver, ¿sí? Sí. Antes de terminar la oración, de todas maneras, sé que a los primeros minutos no estuve presente porque justo llegó el jefe por acá y no pude hablar, pero el pastor Joaquín me decía, pero esperaba que me presentases, ¿no? Sí, la disculpa del caso para todos los hermanos. Somos unos hermanitos de acá, de Perú, de Colombia, hermanos, también de México. Somos un grupo de casi toda Latinoamérica. En el WhatsApp nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Y el día sábado, pues, en su Facebook, ¿no? Como siempre entro para escuchar sus temas, encontré este sermón del carácter de Cristo y dije, bueno, queríamos compartirlo con todos los hermanos. Agradecerle, ¿no? Por su tiempo que nos ha brindado para el estudio. Sé que usted es un siervo de Dios
sus consejos nos ayuden a fortalecernos como cristianos, viendo que ya falta poquito para la venida de Cristo. Nuestro pastor es de México, pero también sé que ha vivido aquí en Perú, ¿no? Me parece que también conoce Perú. Entonces, sí, estuvo por acá, ¿no? Entonces creo que no va a ser la única oportunidad, querido pastor, de poder invitarlo para hacer un estudio con los hermanos. Esperamos. Con mucho gusto, un placer para mí. Gracias, gracias, Pastor Joaquín. Un abrazo a la distancia. Usted es un siervo de Dios y estamos orando también por usted y por su familia para que Dios les siga bendiciendo y siga compartiendo la palabra de Dios con más hermanos y amigos. Que Dios me lo bendiga. Muy bien, ahora sí. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Querido pastor, usted tiene la oración final. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por este mensaje que nos muestras en tu palabra, de que nos has dado un tiempo de gracia para que jugamos a ti con fervor, con amor, con el deseo de que tú nos transformes nuestro carácter, la semejanza de Cristo. Oh, Dios mío, pedimos el Espíritu Santo. Aunque no nos guste quizá los cambios que haya de hacerse en nuestra vida antes de entrar al cielo, haz, Señor, esos cambios. Quítanos todo lo que hay de orgullo en nuestra vida, todo el deseo de hacer el mal. Quítanos todo espíritu satánico, el mal apetito. Quítanos, Señor, la mirada hacia cosas vanas, el escuchar cosas que te ofenden. Quítanos todo, Padre, y pon en nosotros una nueva criatura, Señor. Haznos una nueva criatura con tu espíritu y tu ley en nuestro corazón y nuestra mente, para que andemos en obediencia a tu palabra y vivamos ya la vida que viviremos en el cielo. Tengamos hechos, no solo palabras, de que te amamos, de que conocemos tu verdad y que deseamos que todos también tengan vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querido Pastor Joaquín. Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo allá en México, en Jalisco. Bien. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, Dios me Pastor lo bendiga, Joaquín. pastor. Gracias. Gracias, Josecito. Cuídense, hermano Jesús. Hermano Franklin. De igual manera, hermano, Bendiciones. cuídense, Dios los guarde. Shalom. Abrazo. Shalom. Amén. Dios bendiga.